Ebrard, gracias por esta conversación de largo aliento. Gracias a ustedes, gracias por invitarme y por darnos esta oportunidad. Has dicho que quieres ser presidente de México. Sí. ¿Por qué tú? Pues lo he dicho hace mucho tiempo y me he preparado desde hace muchos años. ¿Por qué yo? Primero porque, creo yo, por experiencia, tienes que tener una ética de la responsabilidad. Entonces, manejar este país es muy complejo. Tenemos problemas muy grandes y también potencialidades muy importantes. Entonces, yo tengo la convicción de que estoy preparado para eso. Si no, no me atrevería yo a decir o plantear quiero ser presidente de México. ¿Y por qué ahora? Bueno, ahora porque estoy en la posición para poderlo plantear. Eres de izquierda, eso lo has dicho, lo has demostrado, pero hay tantas izquierdas como izquierdistas. ¿Cuál es tu izquierda? Pues es que ya los... yo creo que muchos de los adjetivos políticos son muy poco precisos. El 43% de la población está en pobreza, que es una absoluta incompatibilidad. Debería de ser un motivo de preocupación, de reflexión. ¿Por qué? Los neoliberales dicen que si se concentra la riqueza, pues se gotea. O sea, y que no importa... Pero eso no funcionó. Hay una quiebra ya se los demostró Piketty, ¿no? El estudio que hizo, que presentó, que fue buenísimo, que da por tierra con toda esa tesis. Es una tesis falsa, de acuerdo a los datos con los que se cuentan todos los países desarrollados o miembros de la OECD. Entonces eso no ocurrió. O sea, la desregulación, las privatizaciones, etcétera, no llevaron necesariamente a un crecimiento económico mayor y menos aumentar el bienestar, que es la tesis esencial del neoliberalismo o de la nueva etapa. Dices bien, o sea, que ahorita decir izquierda o derecha describe algo muy general que fue precisamente lo pero que tiene como este eje, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué tanto te preocupa la desigualdad? Exacto. Te va a determinar si eres de derecha o de izquierda. Entonces, déjame preguntarte durante esta entrevista de 50 minutos, precisamente precisiones sobre tu izquierda. Empiezo con una pregunta. Tu principal adversaria es Claudia Sheinbaum, según las encuestas. Claudia es competidora, espero que no sea adversaria. Competidora. Sí. Pretende hacer de México un estado de bienestar. Lo escribió en The Economist en inglés, lo dejó muy claro. ¿Qué quiere decir? Salud y educación gratuitas para todos de excelencia. ¿Cuál sería para ti la prioridad? El problema ya es el cómo llegas a eso, porque ese objetivo lo tendría todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo. No creo que haya alguien que se oponga a que tengamos un estado de bienestar. El problema es que no lo hemos logrado construir. Así es. Ahora. Oye, y lo hemos intentado más de un siglo, ¿no? Sí, bueno, pues de hecho fue el proyecto esencial de la Revolución Mexicana. Así es. Si nos vamos. Y de Cárdenas. Y de Lázaro Cárdenas. Se ha renovado la intención. Con avances y retrocesos, pero digamos que el objetivo final al que quieres llegar es a una sociedad que podríamos denominar de estado de bienestar. Quiere decir que la clase media sea, pues si no la mayoría, más de la mitad de la población. Bueno, y que desde luego no tengamos pobreza extrema. Entonces, ahora, ¿cómo vas a llegar ahí? Entonces, necesitas tener una tasa de crecimiento económico muy superior a la que tenemos. Es decir, hay una anomalía que pasó en México, anomalía, irregularidad o sorpresa, que es México se convirtió en una potencia exportadora y no logró crecer más del 2%. Esto era, es hasta para hacer un seminario, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto cómo pasó? ¿Y cómo pasó? Entonces, toda la tesis era eso. Porque el presupuesto básico de todo ese crecimiento era que tuvieras salarios muy bajos, sindicatos figurados y una política salarial totalmente digamos, tener salarios tan bajos porque pensaron que era la única manera de atraer inversiones. Entonces eso provoca que tu mercado interno sea muy débil, pero para no usar terminología económica, provoca que tengas una sociedad muy desigual. Sí. Bueno, entonces, para crear un estado de bienestar necesitas tener tasas de crecimiento más altas. Además tenemos una urgencia de ello, porque tu promedio de edad ya va a llegar a 30 años. O sea, salarios más altos, dices. ¿Necesitas salarios más altos? Bueno, obviamente necesitas crecimiento económico más rápido, pero tienes una urgencia demográfica a llegar a eso. Porque tu promedio el promedio de edad de México va a llegar ya a 30 años. Sí. ¿Y esto que dicen los... Y si no lo haces pronto, el crecimiento, si no logras pronto crecer, va a ser muy difícil que con una población más envejecida dentro de 20 años o 30 años logres ese estado de bienestar. Entonces, hay que resolver eso. Marcelo Ebrard, economía. ¿Podemos tener una economía más bullante? ¿Cómo? Sí, la podemos tener, pero tienes ahora, te estaba yo contando, una oportunidad de relocalización de empresas. Tenemos ahorita 400 empresas en línea esperando turno para poderse instalar en México. Eso no lo teníamos hace muchos años. ¿Verdad? Sí, hoy tenemos 400. Necesitamos hacer 25 parques industriales
entre ahorita y el fin del gobierno. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, tenemos que crear esos parques industriales, tenemos que tengan energía, que tengan agua, hay que ver el desarrollo urbano de esas zonas, dónde los vamos a poner, etcétera, y crear las condiciones en cuanto a educación, porque hay que hacer convenios con las empresas, son muy diferentes tipos de empresas, para que la gente tenga oportunidad de trabajar y tener las habilidades suficientes, ¿no? Hay que aumentar la inversión pública. La inversión pública de México es muy baja. Creo que podemos aumentar la tasa de inversión extranjera proporcional, pero también la interna. Nuestra tasa de inversión nacional no es la que debería ser, puede ser mayor. Pero ¿sabes qué tienes? Hay una muy buena condición, que es que tienes vientos a favor. Hace 4 años estábamos hablando que Norteamérica ya no existía. La primera vez que me senté yo con el equipo de Trump, cuando era durante el periodo de presidente electo del presidente López Obrador, ellos decían, no, pues ya, ¿cuál Norteamérica? Ese Estados Unidos se acabó. Hoy estamos apenas hace 4 años, hoy estamos en otra circunstancia en donde en todo el mundo va a ser una regionalización. Entonces, es algo que nos va a favorecer mucho. Tenemos una buena oportunidad ahí. Entonces, la inversión extranjera y la inversión interna como el motor principal del crecimiento económico. Sí, necesitabas como un viento a favor. O sea, la tecnocracia... Y lo tenemos ahora. Ahora lo tienes. Pero hay que aprovecharlo. El gobierno tiene que construir infraestructura. Dices, Marcelo, hablemos de la distribución de la riqueza en este país. Los contribuyentes mayores en este país pagan de impuestos 2.4%. Y 350 y tantos señores, porque son señores, poseen más riqueza que el 90% de la población. Sí. ¿Qué hacer? Tenemos una concentración de la riqueza escandalosa, otro rasgo del país que tenemos que modificar. Y bueno, menos del 5% de la población controla más del 60%. Entonces, ahora eso se repite en nuestros países, pero el caso es, ¿cuál es tu mecanismo de redistribución en corto plazo? Es tu eficacia fiscal. En pocas palabras, México está recaudando alrededor del 20, 17, 18, 19 del Producto Interno Bruto para redistribuir, quiere decir escuelas, salud, las diferentes cosas que el Estado debe proveer. Y eso tiene que pasar a ser el 33%. ¿Cómo? Tienes que hacer mucho mejor. Pues lo que ha venido haciendo ahora el SAT, que Raquel ya se fue ahora a Economía, pero la verdad lo hizo muy bien, aumentó la recaudación de manera importante, eliminación de todo tipo de privilegios, afinar, porque todavía hay una serie de distorsiones que tenemos que corregir en materia fiscal. Hay muchísimo que hacer en ese campo. Ahora, Raquel Buenrostro le hizo pagar a los ultra ricos de este país lo que debían pagar, pero ¿es una cantidad suficiente? No, tienes que modificar el esquema fiscal. Tienes que aumentar impuestos. Sí, tienes que aumentar. No hay otra manera, Más que aumentar impuestos, que todo el mundo lo dice, ay, qué horror. Este es un candidato que propone, o posible candidato que propone aumentar los impuestos. Lo que digo es aumentar la proporción de la riqueza que vas a redistribuir. Ajá. Eso es lo que en esencia vas a hacer. Es decir... ¿Y están dispuestos los países que han construido un estado de bienestar están arriba de los 40%, o hasta de 35, 40 y tantos por ciento. Con 20 no puedes hacer eso. Ahora, en esta reforma fiscal, ¿las clases medias qué? O sea, ¿las clases medias tendrían que pagar más o ya pagan suficiente? Las clases medias yo creo que ya pagan suficiente, razón. Es bastante, yo también lo creo. Es bastante pesado. Son los que cargan No creo que país, deba ser ahí el esfuerzo fiscal mayor, a mi modo de ver, porque no sería justo. Oye, las clases medias votaron por la izquierda. Pero hay una sensación de desencanto en buena parte de la clase media, como que fueron abandonadas, ya no digamos vilipendiadas verbalmente por el presidente, se sienten como fuera del proyecto. ¿Tú estarías de acuerdo con ese diagnóstico? Yo pienso que si se quiere construir un estado de bienestar, tienes que hacer crecer muy rápido la clase media. Esa es la meta. O sea, el objetivo es clase mediatizar una parte muy importante del país. Japón tiene como 80% de clase media. Es a lo que tienes que ir. En México el costo de los servicios financieros es escandaloso en un mundo de fintech. Acá en la India. Entonces en la India sales a comprar unas garnachas, el equivalente, y la señora trae su terminal. Sí, claro. Y te cobran, nadie usa efectivo. Claro, una de mis preguntas más adelante es los bancos. O sea, tenemos la banca más abusiva del planeta, ¿no? O sea, los bancos internacionales, su sede estrella es México porque cobran por todo, por respirar, por sacar dinero. De acuerdo contigo. El Estado y hasta debe intervenir. Sí, claro. O sea, Santander podría cerrar su banco
en España y vivir del de México. Sí. Porque tú intervendrías eso. Tenemos que poner normas equivalentes a las de los países de origen de los bancos. Entonces, igualarlas. Tú no tienes por qué cobrarme aquí 4 o 5 si allá que estás cobrando 0.5. Sí. O sea, es las mismas reglas, además. Todo. Sí, lo haré, sí, no, te claro, ese viaje. Además, es una condición sine qua non, si no, no vas a llegar al estado de bienestar, nunca. Servicios financieros. Si no hay servicios financieros, no hay efecto multiplicador. Las clases medias sienten que en estos 4 años de 4T ha habido un descuido por la educación superior. Tú estarías primero a preguntarte, ¿crees que el diagnóstico es correcto? O sea, que el presidente López Obrador ha dicho, bueno, esta no es la prioridad. O sea, el presidente puso como su prioridad que la inmensa mayoría de la población que tiene ingresos, no podemos decir que son clase media, sino más bien están en la pobreza. Así es. Primero tratar de apoyarles y facilitar que salgan de la pobreza. Y yo creo que es correcto su punto de vista. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque no puedes hacer todo en 4 años. El presidente López Obrador lleva 4 años. Ha sido una batalla campal. Sí. Pero en 4 años no puedes acabar. Ha hecho cosas importantísimas. Pero hay que ver lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pienso yo? Pues tienes que hacer crecer las clases medias. Ya lo dijimos. Es la segunda etapa de la 4T, dices. ¿Cómo le haces? Sí, es otra etapa. ¿Cómo le haces con la educación superior? A ver, te voy a poner un ejemplo. No sé si me estoy tomando el tiempo, pero es importante. Fui a Tamaulipas. Me hizo favor de invitarme el nuevo gobernador, que es un señor muy serio, el señor Villarreal, Américo Villarreal. Muy serio, me pareció su programa de gobierno bien. Bueno, pero hice la siguiente reflexión. Enfrente de nosotros está Texas. Sí. Texas tiene la universidad número 21 del mundo. La Universidad Autónoma de Tamaulipas es la 2639. 2639. Ajá. ¿Sale? Sí. Allá, enfrente de ti, el otro estado, Texas tiene casi 13,000 patentes. Nosotros tenemos en Tamaulipas 7. ¿Por? Descuido en la educación superior, en los centros de investigación. Exacto. Entonces, ¿qué tal si agarramos un lacito, ¿no? Claro. Y nos conectamos con la universidad que está enfrente para cerrar el abismo que hay, lo que los americanos llaman el gap, ajá, ¿no? Cerrarlo. O sea, no hay ninguna justificación para que la educación pública tenga esos promedios. Tiene que subir de nivel. Entonces tú me preguntas de la educación superior. Claro, pues es vital. Para este proyecto que tú tienes es vital, es crucial. No hay posibilidad. No la vamos a hacer si no lo hacemos. Si no es pura mano obrera en las máquinas. Necesitas investigación, necesitas vincularte a los... Bueno, a ver, otro ejemplo. Fui a la India. Traernos la inmunoterapia más avanzada que están haciendo con la autorización de FDA de Estados Unidos, que es, trabajan tus células T, le sacan de la médula, las bolsas, ponen en su lugar, pero les das una instrucción de atacar células cancerígenas diferentes. Es casi edición genética. Bueno, lo vamos a empezar a hacer ¿en dónde? Nutrición y Politécnico, este año. Ya hicimos el acuerdo. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo mismo, traigamos la tecnología más avanzada de todos lados a nuestras instituciones, preferentemente públicas, porque son para todos, para todas. Y cerremos la brecha. Déjame intentar una síntesis que no te va a sorprender. O sea, la primera etapa de la 4T es primero los pobres. La segunda etapa, si tú eres presidente, es crezcamos a la clase media. Sí. Te pregunto, ¿y los pobres se seguiría distribuyendo dinero contante y sonante a los pobres? Mantienes todos los apoyos sociales, pero ¿quién va a ser la nueva clase media? Pues ellos. Sí, bueno, esperemos. O sea, lo que esperamos es que no sigan estando en pobreza. Ese es el objetivo estratégico. Y necesitas que la pobreza extrema desaparezca de México. Es un objetivo que podemos alcanzar. Ahora, déjame intentar otra síntesis. Claudia Sheinbaum sí es un proyecto distinto del que tú planteas. Ella dice, los servicios de salud y educación serán gratuitos, excelentes, y entonces esto mantiene un piso de dignidad asegurada. Sí. Tú no dices eso, tú dices crezcamos a las clases. Es que la universalidad ya está hecha. Sí, pero no funciona en la práctica, ¿o sí? Tienes que crear un sistema de salud. Te digo por qué no funciona como ciudadana. Yo me la pensaría ir al Seguro Social. La gente que trabaja conmigo y gana menos dinero que yo, les pregunto, ¿van al Seguro Social? Pues solo cuando es una operación quirúrgica muy grave, pero para una receta no, porque tenemos que esperar 3 días, porque nos maltratan, y sobre todo porque hay una fila de 3 días. Entonces, la universalidad vale gorro, ¿cierto? La gente, en cuanto tiene oportunidad, no vale gorro, trata de no estar allí. Quizá lo que tienes que ver es, lo que se está tratando de hacer ahorita es ampliar la cobertura lo más que puedas, porque acuérdate que el Seguro Social solo cubría una parte. Sí. Y vas a necesitar muchísimo dinero para garantizar la universidad, pero una obligación imperativa para la izquierda en cualquier país del mundo
es construir sistemas de salud universales Sí. que funcionan. Ahora, lo de la fila lo vas a encontrar en cualquier parte. En Europa también me ha pasado. Digo, te pasa algo en un viaje y te echas 4 horas esperando que te atiendan. O sea, 3, 4 horas, no 4 días. Es que sí, bueno, yo me he enfermado en Europa y me he enfermado en Canadá. Y siempre. o sea, lo podemos hacer mejor. Casi quiero llorar de que no tengamos nosotros esa. Tenemos que seguridad mejorar nuestro pública. sistema de salud. No, ¿Qué sí. más debe ser del Estado? ¿Qué más? Sí, Bueno, que serían 2 preguntas. ¿Qué más debe ser del Estado y qué más debe estar regido el por el sistema Estado? universal de salud, la educación, los estándares de educación, tu educación pública, de lo que hablamos. Obvio, buena parte de la infraestructura nacional. Tienes que financiar con inversión pública. Ahí te va. Las mujeres. ¿Eres feminista? Siempre he sido. Pero te explico por qué, ¿no? Para Sí. que no parezca un chorizo. Así es. Yo creo que la desigualdad está íntimamente vinculada con la desigualdad de género. O sea, no puedes transformar una sociedad si no cambias eso. Entonces, por eso pienso y siempre he insistido en ello, que tenemos que lograrlo. Ahora, para eso hay muy diferentes medios para acercarte a eso. Te voy a preguntar más de eso, pero en la próxima marcha del 8 de marzo, la marcha feminista, ¿marcharías con nosotras si te invitamos? Si me invitan, yo voy, claro. Pues tenemos una corrupción endémica en México. O sea, desde la colonia tenemos corrupción, sube, baja, siempre hay. ¿Qué piensas? ¿Es un gran problema o es francamente el aceite que lubrica y expedita el sistema? Yo creo que es un gran problema y ha ¿Sí hecho lo bien. es? Sí lo veo como un gran problema, claro. Porque la corrupción está emparentada con una actitud en general hacia la vida. Entonces, pues las leyes no importan. El cinismo, el país que se le lleva el tren y así sucesivamente. O sea, entonces, la ley del la más corrupción fuerte. es un privilegio, Sí. en esencia, ¿no? Sí. Es una excepción a la ley. Pero además es una actitud general que destruye todas las instituciones, incluyendo la familia. Claro. Todas las que quieras. Entonces sí le veo un efecto corrosivo terrible. Ahora la pregunta es, ¿qué nos faltaría para lograr la meta? Sí. Yo creo que lo que nos faltaría es la investigación de la riqueza de los que estamos trabajando en el gobierno, los que tengamos puestos de, sobre todo que manejamos muchos recursos. Sí. De pronto tienes un director de área que maneja miles de millones. Bueno, pues tienes que obtener atención, pero a sus ingresos, no así cumplió los procedimientos de quién sabe qué, que son importantes. Pero lo que importa es que si tu riqueza o de tus allegados se modifica o no. ¿Se puede tener ese control? Yo creo que sí se puede. Y es parte de lo que tiene que ser inteligencia financiera. Gers Manero, le dijiste a la revista Proceso que por ti está bien donde está. Oye, es el funcionario más desprestigiado de este sexenio, ¿no? No ha agarrado a ningún pez gordo, que supuestamente era su trabajo, y después el asunto familiar, ¿no? Meter a un familiar a la cárcel por un asunto privado. ¿Sí te parece que está bien colocado allí? Yo creo que mover a un fiscal, a ver, ahí la pregunta sería, ¿vas a mover un fiscal que es autónomo de acuerdo a las disposiciones legales? ¿No? Sabía que me ibas a contestar Entonces, eso. es que hay una contradicción. Sí, yo veo claro, una contradicción. no es su trabajo de presidente. Yo veo una contradicción sí. muy importante de lo que le pedimos al presidente Exacto. y lo que aprobamos en las leyes. El presidente ya el fiscal tú no le puedes decir nada porque es autónomo. Hacemos todo el tiempo eso en México. O sea, podrías quizá promover, oye, vamos a quitarlo, pero ya no depende de ti. Te vas a todo un procedimiento muy complejo, Sí. muy largo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos que el presidente nos responda de la investigación de los delitos o no? Claro. En mi opinión, entiendo que hubo muchos excesos, pero la idea de autonomía de la Fiscalía sí deberíamos de evaluarla en un futuro, igualmente en los estados. Pero hoy por hoy el presidente no puede quitar al fiscal, o sea, no es su soberanía. Pero tienes razón, le pedimos al presidente siempre que haga cosas y después nos quejamos que abusa de su Y poder. luego le ¿no? dices, sí, Y que estás abusando. concentra, que ya vivimos una dictadura. Dices, ahora eres un abusivo. Y luego le dices, ¿sabes qué? No me estás respondiendo lo que te dije. Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Prensa. Tenemos 2 generadores de discurso en México actualmente. El presidente en sus mañaneras y la prensa el resto del día y a todas horas. ¿Tú harías conferencias diarias? Yo creo que ese modelo ya va a ser muy difícil quitarlo, ¿no? Es mi impresión. O sea, Sí. déjame ir un poquito más allá del estilo personal. Hay una nueva forma de la ciudadanía de entender su relación con el poder. Antes, por la tecnología, éramos espectadores. Esencialmente eras un espectador o un espectador. Sentábamos ahí a ver qué decía el presidente, y lo opinábamos. Sí. Había algunos programas de radio donde se pedía incluso opinión, pero muy señalados. Bien. Hoy estás en una circunstancia en que la tecnología te permite ser participante.
Sí. Cambió nuestro estatus. Sí. Entonces ya tú ya pones lo que tú quieres en tu Twitter, en Instagram, en Facebook, lo que tú quieras, hasta en TikTok. Entonces, la mañanera es una forma de comunicación nueva que obedece a esa nueva tecnología también. Sí. Hoy podría hacerse el cambio seguramente por los estilos de cada persona. Yo no soy Andrés Manuel, por supuesto, obvio, y él tiene su propio estilo, ha sido muy efectivo en la comunicación. Pero lo que voy es ya ese espacio de diálogo directo cotidiano, veo casi imposible que se pueda quitar. Así es. Ahora, por su parte, el otro factor de la comunicación que es la prensa comercial, o sea, me refiero a que trabaja, oye, pero ha tomado partido. Yo percibo que la prensa comercial, o sea, la de los medios comerciales, es la oposición en México. Prendes un canal y los ves discutiendo cómo se van a repartir los votos del PAN, del PRI. Hay una perversión porque nos quedamos sin prensa. Si tenemos una prensa que tiene un partido ya de antemano, pues tenemos un problema. La prensa hoy en día, bueno, los medios de comunicación, están bajo una presión muy grande por la irrupción de las redes sociales. Cambian también los sistemas de comunicación. ¿Qué quiero decir con eso? Que la posibilidad que tengas ingresos suficientes para mantener tu autonomía, solo si eres un medio de comunicación, son cada vez más pequeños. Así es. Entonces, en general representan intereses. Así es. Y esos intereses tienen posiciones, cosa que no es nueva. Solamente se acentuó y se ve más clara. Así es. Y no estábamos acostumbrados a que un presidente les dijera, tú representas esto. Así es, y tú ganas tanto. Sí, claro. O sea, estás vinculado a tus intereses. ¿Cómo? Claro. Entonces, pero la realidad es que representan intereses. Yo creo... Tú te tienes que formar tu propia opinión. Y tienes que buscar tus comentaristas y tienes que ver a quién le crees. Y ahora estamos creando redes. Por ejemplo, yo estaba viendo que en los WhatsApp le crees más a tu grupo que a cualquier otra gente. Entonces, eso es parte también de la realidad nueva en la que estamos. No hay que fortalecer a la prensa de izquierda. Bueno, a mí me encantaría, pero ¿eso cómo lo vas a hacer? O sea... no sé, esa es la pregunta. La prensa de izquierda siempre va a estar en desventaja porque no tiene los tiene recursos para que sí tienen los que son negocios, ¿no? Por eso supuestamente en los gobiernos de izquierda favorecen a la prensa de izquierda. Bueno, México empezó la ola rosa de Latinoamérica. Latinoamérica entera se ha ido en los últimos 4 años, casi entera, a la izquierda. Yo creo que el factor más importante es el neoliberalismo, o sea, que ha fallado de tal manera que se impone una solución de izquierda. Quebró, se desprestigió y los casos en Europa van a la derecha. O sea, ves el surgimiento de Vox en España, que es una cosa increíble, ¿no? Fascistoide. Ves llegar en Italia una premier de las juventudes de Mussolini. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a la izquierda venturosamente. Y ellos van a la derecha y espero que no se vayan demasiado a la derecha. Marcelo, en el mismo discurso de canciller decías que no tenemos un buen discurso identitario de quiénes somos, que siempre es como, ya casi podemos, pero no podemos, que debemos cambiar esto a la identidad. Pasamos 30 y tantos años de derrotismo. Sí. Entonces, a ver, la síntesis del punto máximo fue, me recuerdo cuando fue Peña a Londres, al G7, le dije, a ver, dejen pasar 10 minutos al señor Peña. Y entonces entró 10 minutos y dijo, oigan, vengo a pedirles de favorcito, de super favor, que vayan y nos ayuden con el petróleo porque no podemos. Marcelo, tú sabes que precisamente porque piensas como una persona que involucra a la empresa en las soluciones del país, que piensa mucho en la importación de capitales, pues serías muy bien recibido por la oposición mexicana. O sea, tienes muchos puntos de contactos con el pensamiento neoliberal. Porque la oposición no necesariamente coincide conmigo porque yo tengo una idea de izquierda. Entonces no van a coincidir. Y neoliberal, a ver. Bueno, no les va a gustar. El principal promotor del Acuerdo de América del Norte es el presidente López Obrador, se lo dijo a Trump. Mismo que le digamos neoliberal al presidente. ¿No? Bueno, el que más ha invitado a las empresas, me consta porque he estado con él en las reuniones, pero no la empresa buitre, ¿no? La empresa que viene a invertir, pues es él. Entonces yo creo que estamos en una posición muy parecida en ese sentido. Yo no vería que esté yo cerca o él, o que estemos cerca del pensamiento neoliberal. El pensamiento neoliberal es otro sistema de pensamiento. Bueno, pero la verdad es que el ala neoliberal de nuestra política carece de candidatos. No voy a hacer la lista de los posibles. ¿Tú crees? Yo creo que el neoliberalismo está quebrado, ¿no? Yo creo no creo que ellos puedan proponer. Más bien lo que estás viendo es el surgimiento de posiciones más de derechas, digamos.
Recuperar el discurso de derecha antiguo, casi de la mitad del siglo pasado, O de las nuevas porque derechas. se acabó el mantra neoliberal. Acaban de reunirse aquí. Sí, ¿Viste? Sí, Vinieron todas estas absolutamente. gentuzas. O sea, vamos a regresar a Franco porque el PP ya no nos yo puede pensaría decir nada. que vas a una definición más polarizada, creo yo. Pero no porque nosotros queramos crear antagonismos, Sí. que a veces se nos imputa eso, sino porque nuestra sociedad está escindida, y está escindida por la desigualdad, y está escindida por posiciones muy diversas o muy contrapuestas respecto a temas sustantivos como el feminismo. Yo decía, a ver, el machismo, el uso de la fuerza, la exclusión, el discurso de la sustitución de civilizaciones, todos están vinculados. Ponía un ejemplo. En el G20, no el anterior, el principal debate es como México tiene una política exterior feminista. El principal debate fue con varios países que nos querían quitar de la declaración del G20 todo lo que hemos alcanzado en materia de igualdad de género. Imagínate. No, Fue bueno. una super batalla, pero ¿cómo te Bueno, te lo imaginas? planteo fuera de las etiquetas. Supongamos que la Alianza Va por México, que engloba a los priistas, panistas, perredistas, reconocen que tienen números muy, muy bajos y te hacen el ofrecimiento. No. Tú dices cuál es el proyecto, pero tú sé A ver, nuestro Sandra, candidato. Les dices yo que rompí sí. con el PRI hace muchísimos años. Pues sí, pero si se... Y no me interesa en lo absoluto No. ser candidato de ellos ni de nadie. Yo estoy en un proyecto hace más de 20 años. No estoy jugando, no es a ver qué. No, pues hemos luchado por algo. Entonces, yo no soy el mejor postor, ni me interesa en lo absoluto. Yo lo que estoy voy a participar en la encuesta ahora que se den las reglas, no sabemos todavía cuáles serán, las que sean, las que pongan, daré mi punto de vista. Pero voy a participar en eso. No tengo por qué pensar en el PRI, PAN, PRD, hombre, por favor. ¿Cuántos debates van a hacer tú y Claudia y Adán? Pues yo propuse que si se van a hacer 2 rondas en la encuesta, pues sean cuando menos 2 debates. ¿Para qué? Para las preguntas que nos estás haciendo. Exacto. Para exacto. que tú puedas decir, bueno, ¿quién me gusta? ¿Quién me gusta más allá de qué lentes usa o de que si tiene voz Más bonita allá o no? de que quién sabe qué, porque ¿Cuál es como el proyecto? ¿qué es lo que propones, no? Exacto. Entonces, y sobre temas que a lo mejor pueden ser muy polémicos y que cada quien fije su postura. Yo no creo que eso sea destructivo, No, yo sino creo que no. constructivo. Porque alguien me decía, oye, pero estás promoviendo un debate, va a haber un gran conflicto en Morena. Le dije, a ver, compañero, yo creo que estás equivocando. El debate es parte de nuestra vida. Nosotros siempre defendimos el debate. Bueno, hasta nos han dicho que somos demasiado deliberativos. Ahora En ni ese modo sen- que nos pongamos a que no haya debate. Marcelo, en ese sentido te agradezco muchísimo esta plática. O sea, has hecho Encantado. muchas precisiones de quién eres y qué quieres, que no te las habíamos escuchado porque no te las preguntan, entre otras cosas. Sí, porque no me había yo tenido preguntas inteligentes sobre esos temas, sobre algunos de esos temas, o puntuales. Puntuales. Entonces, 2 debates serían. Yo pensaría eso, ¿no? Si se van a hacer 2 encuestas, pues 2 debates.